Oh hombre, presta atención, que dice la profunda medianoche. Yo dormía, de un profundo soñar me he despertado. El mundo es profundo, y más profundo de lo que el día ha pensado. Profundo es su dolor. El placer es más profundo aún que el sufrimiento. El dolor dice, pasa, mas todo placer quiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. Bueno, este es el poema, un poema de Nietzsche, del que el otro día haciendo el último vídeo decidimos, no sé cómo llegamos ahí, no me acuerdo, pero decidimos que íbamos a dedicarle un vídeo y además hoy es un día muy especial porque va a ser, bueno, por muchas cosas, pero además va a ser el último vídeo que grabemos en Berlín hasta el invierno que viene, casi hasta la primavera que viene, porque yo voy a marchar de Berlín unos meses. Y al final lo hemos conseguido, porque tampoco estaba muy claro que yo estuviese aquí y que nos diese tiempo, así que como siempre un poco un vídeo experimental. Y bueno, voy a introducir un poco el poema y luego vamos viendo a ver cómo, dónde llegamos. Es un poema que, y tú corrígeme también si me equivoco, que no tiene un título concreto o que tiene muchos títulos, como Canción de Medianoche, La canción del noctámbulo, a ver que me los he apuntado Claro, aquí. la canción del noctámbulo es el título del fragmento, digamos, ese pasaje de Zaratustra donde se encuentra el poema. ¿Dónde Yo creo está? que sí. Canción ebria, es como otra vez, Claro. repite el otro baile también. Claro, en alemán suena un poco distinto, pero bueno, lo he traducido yo, además igual cursan con lo he traducido del alemán, digo, igual Claro. los títulos en español son distintos, pero el tema es que es un poema como muy místico, muy misterioso Sí. y con Muy enigmático, como ¿no? muy profundo, ¿no? Entonces ahí, y además que de alguna manera habla de todos los temas que a ti y a mí nos interesan. Bueno, yo también voy a presentar un poco el libro, a decir que hay un libro de Konrad Paul Liessmann, que es un filósofo alemán, que está dedicado al poema, y entonces muchas de las cosas que igual van saliendo también las he leído aquí. Y él le dedica, este poema tiene 12 estrofas, ¿no? Son 11 creo, 11, porque son sí, 12 campanadas, pero exactamente. la última campanada Sí, no tiene queda, verso. sí. Y él divide el libro, este filósofo divide el libro en 11 capítulos y un 12º que también lo deja un poco abierto por lo que acabas de decir, y habla, o sea, te intenta como divagar de alguna manera sobre lo que le evoca cada verso, ¿no? Del poema. Y una cosa que dice y es que Nietzsche era una persona muy musical, ¿no? Es conocida su relación con Wagner, y él mismo hacía música y tocaba el piano y componía Es también. verdad, sí. Y este poema, que es del libro, que no lo he dicho, importante, Así habló Zaratustra, Damos por hecho. claro, lo más importante no lo decimos. Así habló Zaratustra, que es un libro que él escribió después de su romance, cuando terminó su romance o lo que fuese con Lou André Salomé. Anda, eso no lo sabía. Sí, y que la figura de Zaratustra, que viene de Zoroastro, que es un profeta de una religión que había, ¿no? Que zoroastrismo, que fue desplazada por el Islam, pero que todavía cuenta con algunos adeptos. Y básicamente habla de un hombre, de un ermitaño, ¿no? Que comienza a hablarles a los hombres, así empieza también el poema, ¿no? O hombre, y termina hablándose a sí mismo, ¿no? Termina hablando solo y bueno, es como un Bildungsroman de alguna manera también, ¿no? Como una evolución que va haciendo el personaje este. Súper interesante y muy ambiguo. Tengo que decir que yo he leído casi más, yo me leí el libro este hace muchísimo tiempo, lo cual casi diría que es como si no me lo hubiese leído. Zaratustra. Sí, y ahora estoy leyendo más, estoy como llegando al libro por diferentes caminos, leyendo sobre el libro. No sé si tú igual lo tienes más fresco. Yo lo leí hace mucho tiempo y ahora estos días he estado releyendo algunos pasajes. Pero bueno, como vamos a centrarnos en el poema, ¿no? De alguna manera, pues vamos a ver qué sale.
Y lo que me pareció muy interesante también es que este poema ha sido, se le han hecho varias composiciones, y una de ellas es la de Richard Strauss, que se llama Así habló Zaratustra, que es muy conocida también porque Stanley Kubrick la utilizó en su película 2001, Una odisea en el espacio, de la cual también un día podíamos hablar más adelante, porque también habla de los temas que nos interesan. Y lo estuve escuchando, y él empieza con los 12 golpes de tambor, ¿no? Las campanadas. Y nada, es interesante porque Kubrick también la utiliza en una película en la que habla de alguna manera de la evolución de la especie humana, ¿no? Desde el mono hasta lo que se supone que es el futuro. último, el futuro, sí. Y bueno, Mahler también le compuso una canción. A ver, yo digo básicamente lo que me he apuntado sobre Así habló Zaratustra, y luego si quieres nos centramos en el poema, o Sí. cuentas tú un poco, dices tú si quieres algo. En este libro hay como 3 tesis como importantes. Una es la del superhombre, la otra es la del ¿cómo se diría en español? La voluntad de poder, Wille zur Macht, voluntad de poder se diría, ¿no? Y el tema del eterno retorno, también muy interesante. Y dice Zaratustra que observa a su alrededor una sociedad enferma, esto es muy actual, y además enferma por también él observa sobre todo 3 características. Una es el nihilismo, el desinterés total. La otra es la hipocresía moral también, y la otra es el miedo a lo desconocido, ¿no? Un gran miedo a lo desconocido. El nihilismo tuvo un tiempo leyendo mucho sobre ese tema, y hay gente que piensa que el nihilismo sería una corriente de pensamiento, así. No, el nihilismo en Nietzsche es un proceso histórico, lo llaman un huésped inquietante. Y pienso que estamos de pleno en el nihilismo, como, bueno, él lo expresa también con la muerte de Dios, ¿no? Que no tiene por qué ser la muerte del Dios cristiano, sino como la muerte de, pues, difícil de expresar, pero es como la pérdida de sentido, ¿no? La pérdida de un referente. Y él en algún momento habla de que todavía no hay, como que ese lugar ha quedado vacío, que en realidad no ha quedado vacío. No sé qué es peor, pero ahora lo ha tomado la ciencia. Claro, ha quedado vacante, pero lo van tomando diferentes actores de alguna manera, ¿no? Lo van ocupando diferentes actores pero que despojados de trascendencia, ¿no? De alguna manera, o sea, como que es una posesión más vacía de lo que a lo mejor representaba Dios, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues como una autoridad, pero sin sentido, sin ningún tipo de sentido. Y hay una cosa que decía, que me llamó, que es con el tema de la hipocresía moral, también, que es un tema muy de Nietzsche, que él decía que una sociedad que reclama tanto la Tugend, ¿no? La virtud sería, que se queja tanto de que se precisa una sociedad como más virtuosa, lo que en realidad quiere decir es que se precisa más policía. Y me hace mucha gracia, Totalmente. porque es totalmente así, porque nos hemos pasado unos años escuchando, ¿no? que hemos perdido las virtudes, que tenemos que ser más solidarios, que tenemos que ser más empáticos, que tenemos que cuidar al otro. ¿Y qué ha pasado? Que en Berlín, que es muy obvio además, que la ciudad se ha llenado de policías y de vigilantes. O sea que estas cosas no son muy visionarias, como van muy a la esencia, porque es totalmente real, y probablemente la gente igual ni se percate o piense que ahora hay más policía porque hay refugiados o porque hay pobreza, pero no, forma todo parte de un mismo proceso, ¿no? Es como, pero claro, ahora lo leemos y si lo asocias, lo ves claramente, pero digo, en su época no era tan claro ver eso, creo yo. Claro. Es como muy profético a veces. Claro. Y decía también que además toda esa hipocresía moral,
que el colmo era que además la gente espera una recompensa por parte de su Dios, ¿no? De ese esfuerzo que hacen por ser virtuosos de alguna manera, ¿no? Que no es, o sea, que todo es al final autorreferente y egoísta, ¿no? No es, y que eso, que el anhelo de una sociedad con más policía al final era la búsqueda de la tranquilidad, de la seguridad, de pues, los valores que están ahora, En auge. que se están propagando ahora, ¿no? Que la gente sacrifica cualquier cosa, toda vitalidad para la seguridad, y un poco así podemos llegar al poema de Nietzsche, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar? El tema de la vitalidad, aunque no aparezcan esas palabras en el poema, pero que es uno de Sí, de las cosas sustanciosas de ahí el poema, creo. sí. No sé, ¿quieres empezar tú por algo que se te ocurra de los versos estos? Am, ¿O algún tema que te evoque? el tema de la profundidad. ¿Mm? Porque la palabra profundo aparece muchas veces en el poema. Muchas veces me parece como varios niveles, ¿no? De profundidad. Y además es como... Claro, hay que desvelar muchos enigmas ahí, ¿no? Porque el mundo es profundo. Y más profundo de lo que el día había pensado. Y Es que ahí ya... es como ¿qué es el mundo? ¿Y qué quiere decir con el día? Y ahí parecería que el mundo, esa profundidad, sería lo vital que hay por debajo, ¿no? Que está quedando cubierto por una especie de superficie de lo mecánico, la vigilancia, lo controlado. Y el día sabe que el mundo es profundo, pero no sabe que es no sabe todo lo profundo que Claro, es. claro, es que yo veo ahí la dicotomía también ¿cómo decir?, el positivismo o el cientificismo, ¿no? Que ve, que intenta asir el mundo de una manera como si pudiese con el método científico saberlo todo, ¿no? Y llegar a todos los misterios. Y además que entiende por profundidad otra cosa, ¿no? En ciencia la profundidad es como conocer, como desmembrar, ¿Cuánto mide hasta el fondo? Claro, medir más y desmembrar más, ¿no? Y detrás de la piel pues hay unas células, después hay átomos, es como, pero no es esa profundidad a la que se refiere Nietzsche. Claro, por eso hay una y otra, porque nunca llegas. Y ahora me está recordando, es un poco así asociativo, pero cuando Kierkegaard habla de la fuente del amor, dice, por más que intentes alcanzar a verla, nunca vas a alcanzar a verla. Es como algo que siempre se sustrae. Y esa profundidad es eso, ¿no? Que no se deja atrapar, no se deja calcular, no se deja prever. Y que esa es la gracia también. Claro, y que está ahí, está presente, o sea, dice, el mundo es profundo y más profundo de lo que el día pensó, ¿no? Y también el día representa los valores del principio de realidad que decía Freud, ¿no? Del trabajo, pues como lo visible o de lo que se habla también, lo que se puede verbalizar. Pero hay una capa más, además que la relaciona con la noche, ¿no? También, porque claro, la noche que pasamos durmiendo, ¿no? Que pasamos inconscientes, como que desaparecemos. Sin embargo, hay una porción de la sociedad también que vive por la noche, ¿no? Que igual también, yo a veces he pensado si hay una relación, ¿no? Entre esta gente que vive estas horas de medianoche, a partir de cuando todo se vuelve en silencio y estás solo y de repente el mundo empieza a ser otra cosa, ¿no? De lo que es el día, ¿no? Cuando viene la luz y lo ilumina todo y de alguna manera también lo tranquiliza todo, es como tienes un ritmo, tienes una rutina, tienes unas cosas que hacer, tienes unas distracciones que no te permiten ir más allá, ¿no? Y así puedes ir viviendo sin ver esa parte y que la noche igual te desvela, ¿no? Y el tema de la noche también es un tema bueno, muy interesante porque por la asociación que hay, ¿no? Con la profundidad con precisamente al no haber luz, ¿no? Al no haber distracciones,
ver más claro de alguna manera. Claro, con lo que no de día queda cubierto con todas esas distracciones, el que hacer, lo que tienes que hacer, el trabajo, no sé qué. Y justo creo que unas líneas antes del poema, en el mismo pasaje de la canción del noctámbulo, dice algo así como que de noche se pueden decir cosas que de día no se pueden decir. ¿No? Y se puede decir que el mundo es profundo. Claro. Las conversaciones nocturnas a veces son distintas a las conversaciones diurnas, Más ¿no? sinceras, se quita esa hipocresía moral. ¿no? Sí. Algunas más hipócritas también, pero sí. También. También decía, bueno, es que es tal cual, ¿no? Que la noche, que casi no tenemos una idea de lo que es la noche en cuanto a oscuridad, porque con el progreso y con la tecnología cada vez está todo más iluminado, ¿no? Cada vez queda, y más en las ciudades como más despierto, ¿no? Hay, Se ha roto el ritmo, ¿no? la De oscuridad, día-noche. claro, ha desaparecido la oscuridad, ¿no? Incluso ha desaparecido la noche de alguna manera en algunas ciudades, ¿no? Es como, entonces que no nos, las estrellas, ¿no? Como hay tanta luz, también tanta contaminación lumínica que dicen, ¿no? Es como no puedes ver tampoco las estrellas, entonces la noche pierde parte de su misterio también, Claro, de su profundidad, ¿no? claro, es la Y consecuencia más de la tecnificación. Alumbrar la noche y convertirla en otra cosa. Quitarle profundidad. Y luego el tema esto es muy interesante también, el que dice que el dolor es profundo. ¿Cómo es? El dolor es profundo, pero el placer, Es aún más el profundo. placer que en algunos poemas, en algunos sitios lo he visto traducido como goce. No sé si placer y goce significaría Yo lo traduciría más como placer. placer. Sí. O sea, dice que el placer es más profundo que el dolor y que el dolor pide pasar, ¿no? Es como que es tal cual, ¿no? Cuando tenemos un dolor que, Vete ya. Sí. claro, que lo único que uno piensa es que se vaya, que se vaya. Mire, justo este autor lo asocia también con la sociedad paliativa, Claro, es que que tiene que ver con eso, ¿no? Es como que o sea, el dolor pide pasar, pero el dolor también, si indagas en el dolor, llegas a relaciones interesantes contigo mismo, llegas a temas tuyos, ¿no? Profundos en el fondo. Si lo tapas, si te entregas, digamos, a esta tentación de que pase, pierdes esa posibilidad de analizar y de ver qué te está diciendo el dolor, ¿no? A qué lugar te está llevando el dolor, qué te está diciendo de ti. Y el tema este es el libro de Han de la sociedad paliativa, ¿no? Como que estamos convirtiéndonos en una sociedad que no soporta el más mínimo dolor, que enseguida quiere distracciones, quiere analgésicos, quiere taparlo, y que no nos damos cuenta de que el placer, esto es un tema muy de Nietzsche, el placer y el dolor son inseparables, que es inconcebible una sociedad del placer si no somos capaces de tolerar el dolor, ¿no? Y ahí está la esencia del capitalismo, ¿no? Buscar más placer, porque el placer nunca es extático de alguna manera, no llega, porque no es profundo. claro. De hecho, no es ni placer, diría yo. Es Yo como... tampoco lo creo. ¿Qué es? Es un sucedáneo, ¿no? De placer. Sí. Es como un pico de, no sé, de dopamina o algo así. Y Insatisfactorio. insatisfactorio porque no está como separado del sentido. Claro. O el único sentido que tiene es el consumo, que eso no es el mismo sentido. Y el progreso, ¿no? El claro. P más es como el... Acumular. Sí. Y el No, nuevo, no la perder ocasión. nueva versión de esto, la nueva versión de aquello. Es como una... Claro. Un círculo vicioso. Mira, justo estos días estaba leyendo unos pasajes donde habla del dolor y del cambio que hizo la sociedad, o sea, de la némesis médica Ah, de Illich. Y hablaba justo de que es que se puede conectar todo mucho, ¿no? Porque Nietzsche también está escribiendo pues, está poniendo en cuestión un mundo muy cartesiano, ¿no? Y justo Illich lo que cuenta es que la medicina
las medicinas tradicionales no iban o sea, no se dedicaban a suprimir el dolor. Que esa tendencia apareció cuando Descartes separó tajantemente la mente y el cuerpo y concibió el cuerpo como algo mecánico. Entonces la medicina empezó a ir el dolor es algo que hay que eliminar. Y hasta entonces era como que la gente se las hacía con su dolor y vivía con su dolor y toleraba el dolor. Y cuanto más intolerancia al dolor, que es la sociedad paliativa, pues, digamos, más medicalización hay, más farmacéutica se vuelve toda la sociedad con todo este tema claro, yo asocio todo el tema de fármacos, de todos los sustitutos y todo esto. Y más miedo, ¿no? Y más tendencia al conservadurismo, pero en el sentido de lo que decía él también, de no cambio en nada nuevo, porque todo puede dar miedo y todo puede ser un nuevo dolor, ¿no? Es como hay que mantenerse aquí. Estático. Sí. Claro, y esto se puede confundir rápidamente el nuevo con el progreso, pero no me refiero a eso de más y más, sino de vivir, ¿no? De más conservadurismo en relación a la vida, a arriesgar, a profundizar, a conocer, a conectar con las personas. A salvarse. Claro, la tendencia. El poema de Benedetti. Sí, sí, tal cual. Eso es a lo que creo que él se refería con el tema del miedo a lo nuevo, ¿no? A que la gente se vuelque, que estamos en ello totalmente, cada vez más, claro, bueno, no sé si cada vez más o siempre, pero estamos totalmente en ese. Seguridad es el gran valor, por lo menos aquí en Alemania es como lo ves en todas partes, ¿no? Con el tema de que han aumentado las fuerzas de seguridad que están por los parques, por las calles, por los supermercados, en la piscina. Qué tranquilidad que tengo. Claro, qué tranquilo estoy. Ya no puede pasar nada. Ya no puede pasar nada, claro. Y luego el tema del placer también, que aquí, o sea, del dolor, creo que tenemos que seguir hablando, pero dice que el placer es más profundo que el dolor. Y que quiere eternidad. Y Freud, lo que decía, una de las cosas que decía es que nacemos con un deseo, ¿no? O que nos impulsa un deseo, y que el subconsciente no solamente hay, digamos, los dolores pasados, ¿no? Sino también los deseos frustrados, ¿no? Y que el dolor es en realidad la consecuencia, o sea, como que no empieza el dolor, empieza el deseo, pero cuando el deseo es frustrado porque la sociedad te lo prohíbe, porque no está bien visto, porque tú mismo te reprimes, porque te reprimen tus padres, porque aprendes a reprimirte, ¿no? Eso genera dolor, ¿no? Entonces hay una tendencia a que se acumula este dolor, pero debajo de ese dolor había un placer, ¿no? Frustrado, un placer que no pudo salir y que es más profundo que el dolor también de alguna manera, ¿no? Es como, porque era previo al dolor, ¿no? Antes que esto es súper interesante porque es como otra idea del ser humano, ¿no? Si el placer está antes que el dolor, que le decía Nietzsche que de verdad sufrimos tanto que tenemos que convertirnos en estoicos. Es tanto nuestro dolor que tenemos que reprimirnos los placeres y convertirnos en estoicos, o podríamos soportar, o es una excusa de los puritanos para alejarnos del placer, que me parece súper interesante y totalmente ciertos. Es como, claro, si no soportamos ningún dolor, tiramos hacia el estoicismo. Y Nietzsche estaba muy en contra del estoicismo también, es como, no era muy estoico. Y también nos perdemos el placer. Es como que me estoy acordando de un pasaje de Platón, donde Sócrates, creo que es en la Apología de Sócrates, o en uno de los diálogos tenidos, donde habla de... Sócrates lo van a condenar y está con las cadenas. Y cuando le sueltan las cadenas, cuenta cómo pasa del dolor al placer. Y que cómo uno está encadenado con el otro, ¿no? Y justo lo que ha hecho, bueno, la filosofía occidental, ¿no? La metafísica, es pensarlo todo en términos de polaridades separadas. Y Nietzsche también está haciendo por reunirlo todo, ¿no? Y
creo que tiene que ver con esto, ¿no? Claro. El dolor y el placer. Es que el dolor sería como una capa por encima del placer frustrado. Y que el placer también es de alguna manera efímero, ¿no? O siempre se puede repetir, pero que no... No puedes atraparlo y, sí. y quedarte en ese momento puro del placer. Esto lo habla Anne Carson, ¿no? De no puedes querer agarrar el hielo y que no se derrita. El Sí. hielo se derrite. Y es como que el deseo quiere... Ella habla de un problema o de una especie de paradoja que tiene el que desea con el tiempo, ¿no? Que siempre está esperando que llegue el después y es como eso, quiere que siempre vive como en esa tensión. Quiere que el hielo sea hielo y aún así no se derrita. Sí, sí. Eso sería como el placer. Placer que no pasase, ¿no? De alguna manera, apresarlo, pero no se puede. Claro, y que con el tema del eterno retorno también, porque estuve leyendo, no sé dónde estuve leyendo, sobre Kant, ya sé dónde, en un libro sobre la melancolía, y hablaba sobre Kant, y decía que Kant había dicho que era hipocondríaco, muy hipocondríaco, que estaba siempre pendiente de su cuerpo, y que él había dicho que no concebía mayor horror que el de tener que volver a vivir su vida. y Nietzsche tiene esta idea del eterno retorno y de lo que sería una buena vida, ¿no? De que una buena vida, o sea, de que él dice, si viniese un demonio y nos dijera que vas a vivir tu vida siempre, se va a repetir siempre de la misma manera, que cómo reaccionaríamos, ¿no? Y que si las ideas que tenemos ahí es como, pues si pasara esto lo haría distinto y que, o sea, como querer cambiarlo, eran indicios de que no hemos tenido una buena vida. Porque él dice que una buena vida es una vida que puede repetirse ad infinitum, ¿no? Como que afirmamos. Y también que en esta idea de afirmación de nuestra vida y de poder volver a vivirla, como que se diluyen las categorías de futuro y pasado porque se mezclan, ¿no? Es como Claro. Llega a ser una cosa que se repite, pero que esa repetición es buena porque él también desconfiaba de toda esta idea de progreso y de avance, ¿no? De que todo, decía que somos siempre las mismas cosas empaquetadas de una manera distinta, pero que en el fondo no hay, el avance es más bien una huida, ¿no? No es, y que en realidad la idea de que las cosas se repiten resuena bastante, ¿no? Es como que... Sí. Y estoy pensando justo también un poco antes del poema, en ese pasaje de la canción del Noctámbulo, habla del hombre el más feo de todos los hombres. El más, sí. Dice algo como que empieza a balbucear. Uno de los que están al final con él, ¿no? Como sí. que se encuentra... Eso es muy interesante también. Y a mí me resuena como alguien que se transforma, ¿no? Que había creído todas estas promesas del progreso y todo esto, y de repente se transforma y como que el tipo empieza a balbucear y de repente suelta una pregunta y luego dice algo así como que está contento de vivir la vida y de que afirma la vida en la tierra. Y esto que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Y claro, justo que el más feo de todos los hombres diga eso, es como que ha habido una transformación, es como que ha experimentado de algún modo esa profundidad. Claro, el sí a la vida es algo muy de Nietzsche también, sí. ¿No? A la vida vital, ¿no? Sí. No a la seguridad, claro. No al conservadurismo de lo que tengo para que no me pase nada, sino a vivirla, ¿no? A vivirla con el dolor y con el placer, o sea, yendo por... Sin la anestesia. Sí, sin la planitud esta de actual, ¿no? Que él lo llama también el espíritu de la pesadez. ¿Lo de ahora? Esa cosa de quitarle a la vida la gracia, ¿no? Lo llama el espíritu de la pesadez. Y también, dentro de ese espíritu de la pesadez está que nos enseñan a no amarnos a nosotros mismos. Que también critica él mucho toda esa idea del amor al prójimo como una estafa también. Pero todo esto toda esta cosa de mecánica y del control y todo este espíritu de la pesadez, que a mí me resuena también la sociedad del cansancio.
Sí, lo que dices de la crítica al amor al prójimo, también hace un análisis como muy interesante y muy, que se presta mucho a malentendido, que es que porque él decía que esta idea o sea, que esta idea de la equivalencia de la empatía, ¿no? De que si yo, lo que decía el imperativo categórico, ¿no? De Kant, sino que yo, si no quiero que me hagan algo, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y él, que eh, era bastante crítico con Kant, decía que no había ningún motivo en realidad por el cual lo que yo no quiero que me hagan a mí no se lo tuviese que hacer al otro. O sea, porque no hay una equivalencia en el dolor que tú sientes, no lo puedo sentir yo. O sea, el dolor es algo subjetivo, o sea, no hay una cercanía. Igual no sé si los vínculos familiares o filiales al menos generan algo que sientes a los niños como una prolongación tuya y ahí puede ser que la haya, pero en realidad no podemos sentir el dolor del otro, ¿no? Claro. Y entonces esta idea de que nos comportamos de manera moral, y esto pues, se une con lo de la hipocresía moral, es por empatía, y él decía que no, que justamente lo que yo te hago a ti, tú no me lo puedes hacer a mí. Y que precisamente porque no me lo puedes hacer a mí, yo voy a hacértelo a ti. Porque de esa manera evito que me lo hagas a mí, de alguna manera. Es como que es un poco el tema del poder al final, ¿no? Es como yo puedo hacerte a ti cosas que tú no me puedes hacer, porque yo tengo el poder de hacértelas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como que ahí es una dinámica perversa de alguna manera, pero que también pone en entredicho esta hipocresía de la empatía, ¿no? Que muchas veces también es como no te hago a ti lo que no quiero que me hagan a mí por miedo a que tú me lo vayas a hacer a mí. ¿Sabes? No porque tenga una especial empatía, sino porque quiero pensar que si yo no te lo hago a ti, tú tampoco me lo harás a mí. Claro, es que lo de Kant yo no lo veo como empatía, lo veo como una cosa abstracta. Claro, luego él decía que además elevar esto a un imperativo categórico le parecía como puede alguien pensar que mis deseos se pueden elevar a ley universal, ¿no? O que lo que yo no quiera que me hagan, otro sí que quiere, a lo mejor. Claro, claro, cómo se puede extrapolar de algo tan concreto Como si fuésemos todos iguales. sí, a toda. Sí, pero claro, aquí está el tema que bueno, en ese tema que no voy a entrar porque me perderé, pero el tema de qué sería el superhombre, ¿no? ¿Qué sería? Ostras, sí, es una buena pregunta. Sí, porque ahí ha habido muchos malentendidos históricos. Uf, Bueno, se han aprovechado también del concepto y de cómo suena para tergiversarlo. Sin embargo, había un tema de trascender, ¿no? Hay un tema de... Sí, y no sé, para mí sería alguien, bueno, dar una respuesta es muy atrevido, pero por lo que estamos hablando, ¿no? Sería alguien muy vital, que no se ha dejado engullir por la hipocresía moral, que no vive salvándose todo el rato en ese sentido, ¿no? Que no vive en esa seguridad, ese control. Y lo que decías tú, que lo decía él también, cuando decías lo de que no nos ha enseñado a amarnos, que él decía que por qué no me voy a servir a mí mismo, ¿no? Hablando del tema de la empatía, ¿a quién si no, no? Es como, si no me escucho a mí, Claro. ¿a quién voy a escuchar? Es como, y ahí la moral cristiana, pero no solo, ¿no? Es como, reducirlo a la moral cristiana me parece que es como un tema moderno de aprovecharse de que ahora la Iglesia no tiene ningún poder para decir que todo es culpa de la Iglesia y ahora todo el mundo se siente subversivo por hablar de criticar a la Iglesia cuando no tiene ningún poder, ¿no? Pero bueno, la Iglesia se aprovechó de este tema de no te escuches a ti, porque si te escuchas a ti, verás una contradicción en lo que te estamos diciendo, ¿no? Y no nos obedecerás. Es lo que está pasando ahora. Claro, y ahora es con el tema de que ya es una imposición también, ¿no? Como de no, es para cuidar a los demás y a ti, ¿no? Es como, haz esto y no te escuches a ti, no creas que estás sano, no creas que puedes, que tienes necesidades que no son las que te dicen, no creas nada, escúchanos a nosotros y no te escuches a ti, ¿no? Es como, y creo que el tema del superhombre va más por ahí, ¿no? Por escucharse, por aceptar el propio dolor, por escuchar el propio deseo, que es lo contrario del posthumanismo, ¿no? De ahora, que también se supone que es trascender al ser humano, pero
porque eliminando porque toda es la, tarao. claro, eliminando toda la humanidad, como convirtiéndole en Una casi cosa una cosa a la que le enchufan. obsoleta, sí. Claro, como que se completa con diferentes, con vacunas, con sensores, con móviles, con Mierdas. partes